Mis hermanos, buenos días, qué alegría saludarlos. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 5, y en esta ocasión vamos a estudiar del versículo 12 al versículo 16. Antes de iniciar, mis hermanos, quisiera que me acompañaran en una breve oración para que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas, que disponga nuestros corazones para seguir disfrutando y alimentándonos de su santa palabra. Amado Señor, te damos gracias por tu santa palabra, por la Biblia, mi Señor, por ese libro inerrante, infalible, mi Señor, que has permitido que tengamos a la mano para leerlo, para escudriñarlo, para aplicarlo a nuestras vidas, mi Señor, y así poder conocerte cada día más, mi Señor. Te pedimos que en esta ocasión hables a nuestros corazones, que esas verdades queden impregnadas en nuestro ser, mi Señor, y podamos aplicarlas a nuestras vidas. Gracias, Señor, por este buen tiempo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a dar inicio entonces a esta lectura y vamos a descubrir una vez más lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice versículo 12, capítulo 5 del libro de Lucas. Acá está el tema, dice Jesús sana a un leproso. Y dice así, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate sacerdote y ofrece tu purificación, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mis hermanos, esta es una enseñanza eh, que nos muestra realmente quiénes éramos. Por medio de esta gran historia, que es cuando el Señor sana a una persona llena de lepra, una persona que lo necesitaba. Pero, mis hermanos, yo quisiera que también recordáramos por un momento eh, qué es la lepra, para poder contextualizarnos, qué consecuencias tenía no solamente en el cuerpo, sino, sino las consecuencias en la sociedad, ¿cierto? Recuerdo mucho que acá hay un municipio, de hecho queda muy cerca a Bogotá, creo que queda unas 2 horas y media, 3 horas aproximadamente, y ese municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. Yo estaba leyendo esa enseñanza y me trasladé por un momento y en alguna vez tuve la oportunidad de poder conocer por medio pues, de un pequeño documental que cómo había iniciado ese municipio y por qué es conocido. Eh, ese municipio, más o menos en el siglo pasado, en el siglo antepasado, en el año 1800 algo, cuenta la historia pues, de que muchos enfermos pues, que padecían lepra llegaron buscando solución, o sea, había como una creencia pues, de que las aguas termales podían llegar a limpiar a esas personas, ¿cierto? Y entonces llegaron a un municipio llamado Tocaima inicialmente, porque allí habían como unos termales. Entonces esas personas llegaron allá, pero entonces los de Tocaima, los habitantes de Tocaima, lo que hicieron fue sacarlos, pues los desterraron porque no querían tener cerca a esas personas. Recordemos que en los años anteriores, en el pasado, habían muchos tabús en cuanto a ciertas enfermedades, dentro de esas incluidas por la lepra. Entonces esas personas vivían con un sufrimiento tremendo. Eh, Cuenta la historia que ellos eran despojados de todos sus derechos civiles, de todos sus derechos políticos, no podían casarse, no podían heredar, no podían votar, y aparte de eso eran expuestos a tratos supremamente inhumanos. Entonces, esas personas siguieron caminando y se ubicaron por ahí en un lugar donde había unos termales. Entonces el gobierno dijo, bueno, le pareció bien donde se habían ubicado unos kilómetros un poco más distantes. Y así fue como empezaron a, a iniciar con el tratamiento de aquellas personas que de manera angustiada empezaban a buscar curaciones por medio de esas aguas termales.
Como les dije, entonces ellos fueron sacados pues, de Tocaima y llegaron a un lugar un poco cerca, lo que hoy se conoce como el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. De hecho, el término Agua de Dios viene por la creencia de que esas aguas termales eran aguas dadas por Dios para ellos ser sanados, ¿cierto? Entonces, a partir del año 1870 se inauguran unos sitios llamados los lazaretos con 60 enfermos. Supuestamente era para darles el tratamiento, pero realmente lo que la gente quería o el gobierno quería era aislarlos porque no querían que se fueran a contaminar. Desafortunadamente eso da lugar a que se inicie unos secretarios de la lucha antileprosa y ellos eran como unos cazarrecompensas y iban por todo el país buscando ver quién tenía lepra y se lo entregaban a la policía y cobrar así como su recompensa. Pero como ellos no tenían ningún conocimiento a fondo en cuanto a esa enfermedad, entonces cogían cualquier persona que tenía, no sé, algunas señales visibles como labio leporino, dermatitis, cualquier enfermedad visible la asociaban con la lepra y se la llevaba, entonces eran concentrados allá. Entonces mis hermanos, que quería hacer como esa introducción para que pudiéramos contextualizar y poder conocer un poco más a fondo la angustia que pudo haber sufrido aquellas personas que también eran aisladas, que eran, o sea, aparte que tenían un sufrimiento físico, un dolor, también tenían un sufrimiento emocional, eran personas completamente eh, aisladas, señaladas, eh, eran personas que tenían un sufrimiento grande, grande, grande. Entonces, aquí ya Lucas nos está regalando, mis hermanos, esta enseñanza. Y recordemos que Lucas era médico, entonces yo creería, o todos creemos, perdón, o podríamos creer que Lucas, por su profesión, por ser médico, era la persona más indicada para hablar en cuanto a estos temas. Y miremos la forma en cómo lo está transmitiendo para cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, en ese entonces habían patologías, diferentes patologías, y teníamos aquí a Lucas que nos regala el Evangelio de Lucas, gracias al Señor. Entonces, imaginémonos por un momento el encuentro entre este Señor, entre esta persona que padecía lepra y el Señor. O sea, es un momento completamente eh, espectacular. Entre una persona que necesitaba de la cura física. Y cuántas veces mis hermanos, como esta persona, nosotros, no nos hemos sentido rechazados. ¿Cuántas veces mis hermanos no nos hemos sentido señalados, perseguidos? ¿Cuántas veces mis hermanos? Eh, en términos emocionales, en términos físicos. Yo creo que todos hemos pasado por un momento así. Este hombre de la lepra llega al lugar indicado, llega a la persona indicada. Yo me imagino por allá que ese hombre, alguien tuvo que haberle compartido. Y le habló de Jesús, que era el que sanaba, el que curaba. Recordemos que la fama del Señor se estaba multiplicando cada día. Y este Señor va y busca del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le abre las puertas y lo sana. Recordemos que Juan 6:37 dice que el que busca del Señor, Él no le echa fuera. Pero por otro lado, mis hermanos, también vemos el trabajo, la misión del Señor. Que Él había venido a este mundo, que venía a este mundo a dar luz, que alumbra a todo hombre. Eso nos lo dice Juan, capítulo 1, versículo 9. Entonces yo creo que nosotros en algún momento nos podemos identificar con aquella persona que padecía de la lepra, señalada, rezagada, estigmatizada, muchas veces la gente burlándose. Pero bueno, mis hermanos, yo me imagino que ese encuentro brota una experiencia indescriptible. Y yo me imagino, mis hermanos, que nosotros también en alguna vez hemos sentido esa angustia por buscar alguna solución y el Señor en su misericordia manda a alguien para darnos esa solución. No sé, alguna solución emocional, alguna emoción, o sea, alguna necesidad física, económica. Y yo creo que
hemos pasado por situaciones así, donde hemos tenido esa gran sed o esa angustia para buscar solución a algo y la hemos encontrado. Entonces, ese encuentro entre aquella persona que padecía lepra con el Señor, yo me imagino esa satisfacción, ese descanso que tuvo aquella persona. Mis hermanos, Cristo es la solución para nuestras vidas. Él conoce nuestras dolencias, no solamente las físicas, las espirituales, sino también conoce nuestras necesidades, de lo que tú y yo necesitamos. Y lo que nuestras vidas necesitan es perdón, mis hermanos. La persona que no conoce de Cristo necesita perdón, necesita reconciliación. Y eso solamente puede hacerlo el Señor Jesucristo. Miremos por un momento lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Toda persona, mis hermanos, más allá de su necesidad física, más allá de su dolencia, de su angustia, lo que necesita es perdón. Lo que necesita es perdón para que, eh, para poder encontrar descanso en vuestras almas, dice la palabra. El versículo 2, entonces ya entrando un poco más en materia, dice que sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Mis hermanos, vemos que el hombre reconoce inicialmente quién es él, en qué condiciones estaba. Él dijo, yo tengo lepra y si hay alguna oportunidad de ser sanado, yo voy a buscar cómo ser sanado. Vemos un hombre que reconoce muy bien quién es él. Y eso es lo que necesitamos primeramente, mis hermanos, saber en dónde estamos. ¿Cuál es la posición del hombre frente a Dios? Cuando nosotros reconocemos esa posición, reconocemos que necesitamos de un Salvador. Mis hermanos, hoy en día la lepra tiene curación a través de diferentes tratamientos, antibióticos, bueno, muchísimos. Pues la ciencia, gracias a Dios, ha avanzado bastante y hay solución para ese tipo de enfermedades. Desafortunadamente, no es muy, es decir, es difícil darse uno cuenta cuando una persona tiene lepra. Al parecer, esa enfermedad tarda entre 4 y 8 años en ser revelados sus síntomas. Es decir, muchas personas pueden ser contagiadas, pero no lo saben. Por eso es muy difícil saber en qué momento alguien pudo llegar a contagiarse, ¿cierto? El que tiene lepra no sabe si tiene esa enfermedad. y los síntomas al parecer son muy sutiles al comienzo. Empieza por una pequeña manchita, algo como muy sutil, algo que aparentemente es inofensivo. Luego que una cosita empieza a esclarecerse como la piel, empieza como la rasquiñita y poco a poco empieza a perder sensibilidad la persona. Esta enfermedad, mis hermanos, es muy parecida a lo que hace el pecado en la persona. Por eso es que Dios la coloca como ejemplo aquí en la palabra del Señor. Sintámonos privilegiados de cómo el Señor nos está mostrando a través de esta enseñanza lo que el pecado hace en las personas. Empezamos a caminar en pecado, mis hermanos. Así es la lepra, empieza a llegar a la persona sin darse cuenta. Y la persona con el pecado empieza a caminar con el pecado y no pasa nada. Tanto así que el hombre llega a normalizar el pecado. Y seguimos a través del tiempo, de los días, de los meses practicando ese tipo de pecado. Pueden pasar años y como no pasa nada, el hombre empieza a esclavizarse con el pecado y no se da cuenta. Y el hombre termina enceguecido por el pecado y lo normaliza en su vida. Tanto así que para el hombre es normal mentir, es normal robar, es normal inducir y provocar para que otros lo hagan. Porque están enceguecidos por el pecado. Hasta que el mismo pecado empieza a reflejar esos síntomas. Hasta que el mismo pecado empieza a reflejar, a sacar a flote las consecuencias del pecado. Mis hermanos, así como el tratamiento de la lepra hoy en día es gratis, hay muchísimas formas pues, de cómo tratar esa enfermedad. Hay asesoría, hay acompañamiento, hay muchos medicamentos. Lo único que la persona tiene que hacer es ir y buscar de esa solución. Mis hermanos, en el pecado pasa lo mismo.
En el pecado pasa lo mismo. El pecado ya tiene un tratamiento gratuito. Y ese tratamiento gratuito es a través de la obra de Cristo en la cruz. Es a través de la obra de Cristo en la cruz. Cristo nos da la solución para el pecado. Él ya pagó. Él ya pagó por lo que necesitábamos tú y yo, mis hermanos. Él ya lo hizo. Simplemente tenemos que ir. Algunos dirán, no, pero es que yo ya fui a la iglesia. Mis hermanos, si alguien está escuchando esta enseñanza, no importa las veces que tú tengas que ir a escuchar de la palabra del Señor. Arrepiéntete. Tienes que dejar la pereza como lo hizo este hombre. Este hombre dejó la pereza y fue y encontró solución. Y es lo que el Señor nos está invitando en esta mañana, que busquemos la solución a través de la obra de Cristo. A este hombre no le dio pereza ir. Y el Señor dice en su palabra, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso nos lo dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Este hombre le dice, Señor, necesito que me cures. Y este hombre buscó a Jesús porque sabía de su necesidad. A pesar del que dirán, él fue y encontró solución para, no solamente física, sino para su alma. Mis hermanos, en aquel momento, en ese tiempo, recordemos que las personas llenas de lepra eran expulsadas, eran casi que les quitaban como la ciudadanía, pues porque eran desterradas. Es el término que estaba buscando. Pero ese señor se las ingenió y llegó y encontró al Señor. Mis hermanos, mis hermanos, de nosotros tenemos que seguir compartiendo de Jesús. Alguien tuvo que hablarle pues de Jesús y ese señor escuchó. Entonces, mis hermanos, alguien tuvo que hablarle de Jesús a ese señor y nosotros estamos llamados a hacerlo. Eso nos indica dos cosas. Primeramente, que la iglesia tiene la responsabilidad de predicar de Jesús para que otros escuchen y lleguen a recibir esa sanación para sus almas. Y por otro lado, vemos también que el Señor no hace excepción de personas. Cualquiera que le quiera buscar, no importa en qué creas, no importa de qué color eres, no importa su condición social, política, religiosa, no importa. El Señor tiene solución para esas condiciones. Él dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cualquier persona puede llegar a buscar de Jesús. Y Él revelará la verdad a cada una de nuestras vidas, como ya lo hizo con nosotros, como ya lo hizo. Cuando alguien busca a Jesús, Él no le echa fuera. Eso lo dice Juan 6:37. Él no le echa fuera, mis hermanos. Es más, Él está tocando la puerta del corazón de todas las personas para que crean en Él. Como lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Versículo 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Aunque muchas personas debaten en que si el Señor lo tocó o no lo tocó, acá vemos algo supremamente importante. Y es que no era necesario que el Señor tocara a esa persona. Simplemente dice que dijo, quiero. Acá el Señor dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Quisiera, mis hermanos, que entendiéramos una vez más, que recordáramos que el Señor todo lo hace con el poder de su palabra. Miremos por un momento lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos. Eso lo dice Hebreos 1:3. Mis hermanos, el Señor dice, hágase y se haga. Y así se hace. No es necesario, mis hermanos, que padezcamos o pasemos por experiencias completamente sobrenaturales para poder saber si somos salvos o no. El Señor es claro. Es emocionante ver que el Señor extendió su mano a aquella persona que le necesitaba y tocó a este hombre. Nadie le había tocado por mucho tiempo. Aquel hombre que estaba aislado, que estaba señalado, que estaba perseguido. El Señor se compadeció con esa persona.
Quisiéramos que fuéramos por un momento a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según la semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, así como aquel hombre recibió, así como el Señor se compadeció de aquel hombre, acá dice Hebreos 4:15, que Él también se compadece de nosotros porque nos conoce. Conoce cuál es tu debilidad, conoce cuál es tu necesidad y conoce, mis hermanos, que necesitamos ser sustentados en la palabra de su poder. Primeramente para ser salvos, pero de ahí en adelante para ser santificados. En Él encontramos al todo suficiente. En Él encontramos al Todopoderoso en la persona de Jesús para curarnos y limpiarnos. Aunque estemos llenos de lepra espiritual de pies a cabeza, dice la palabra en 1 de Juan 1:7. Aunque estemos llenos de lepra, de pecado, mi Señor dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como aquella persona leprosa fue sanada, hemos sido sanados a todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en la obra salvífica de Cristo Jesús. Imaginémonos por un momento, mis hermanos, nuevamente, qué pudo haber sentido aquel hombre. Y como ya lo dijimos hace un momento, esa experiencia la hemos sentido nosotros alguna vez. Y no necesitamos, mis hermanos, algo sobrenatural, algún tipo de manifestación rara para saber si somos salvos o no. Como muchas doctrinas lo están enseñando. No, que primero tienes que hacer esto para luego sí ser salvo. Pero Romanos 10:9 dice lo siguiente, para que tengamos la seguridad en que somos salvos, dice Romanos 10:9, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eres salvo. Si tú crees en tu corazón, en la obra salvífica de Cristo, si te identificas con Él, si tú sabes que le necesitas, como lo dice su palabra, eres salvo, eres un hijo de Dios. No es necesario, mis hermanos, experimentar algo sobrenatural. Basta tener el descanso, la confianza que depositemos en la persona de Cristo. Vamos a pasar al versículo 14. Dice, y Él le mandó que no le dijese a nadie, sino ven, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Mis hermanos, acá vemos que el Señor Jesús está controlando los tiempos de su ministerio. Él sabía que su tiempo aún no había llegado. Vemos que el Señor demanda acá en este versículo, demanda que todos los que lo hemos recibido, Él demanda obediencia y gratitud de quienes hemos sido limpiados por su obra. Él no quería que lo tomaran como un líder político, o peor aún, como lo hace hoy en día, es como el Dios bombero. Que muchos llegan a buscar que ese Dios bombero satisfaga sus necesidades físicas y luego se olvidan de Él. Solo quieren satisfacer sus ambiciones y se les olvida que el Señor quiere salvación para las personas, para todas las personas, como lo dice Pedro. El Señor dice que no es que mucha gente piense que está tardado en llegar, sino que Él quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere tomar la vida de las personas, quiere tomar el control de la vida de las personas, quiere dar salvación. Y el resto de las cosas, nuestras necesidades físicas, emocionales, vendrá curación por añadidura, como lo dice Mateo 6:33. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dice su santa palabra. Mis hermanos, acá también vemos que el Señor no cobraba absolutamente por esos milagros. Él simplemente quería obediencia a su palabra, y no como muchos falsos profetas hacen con el negocio de la fe hoy en día. Es triste verlo, pero es así, mis hermanos. En Marcos 1:45 dice que aquel hombre no se quedó callado, sino que fue y habló de lo que ha hecho el Señor Jesús en su vida. Nosotros no podemos quedarnos callados, hemos sido sanados.
Y no podemos quedarnos callados, mis hermanos. Aquel hombre fue sanado de lepra, pero él no es perfecto. Él sigue cayendo. Porque nosotros necesitamos de la obra de Cristo, no solamente cuando fuimos salvados, sino que necesitamos de su obra, de su Santo Espíritu, para poder continuar en el camino que Él nos dejó, en ese camino de santidad que tenemos que estarle buscando todos los días. Y me recuerda a aquel hombre que veo frente al espejo cada mañana, mis hermanos. Vemos que necesitamos todos los días del Señor. Vemos que necesitamos todos los días de la obra de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos de su gracia y de su misericordia. Ya fuimos sanados de la lepra del pecado, pero necesitamos ser limpiados todos los días para andar en santidad con el Señor. Versículo 15. Dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos un ejemplo más de la servicialidad del Señor a favor de cuantos acudían a Él, buscando misericordia, buscando sanidad. Pero también vemos de su íntima comunión con Dios el Padre. Aunque nadie tuvo tanto contentamiento, mis hermanos, en estar a solas con Dios como lo hizo Cristo, nadie, sin embargo, estuvo tan dispuesto como Él a enseñar y sanar a las multitudes. Mis hermanos, aún no ha llegado, mis hermanos, la hora de ser perfectos delante de Dios. Pero ese día va a llegar, como lo dice Juan, 1 Juan 3:2. Leamos por un momento ese gran versículo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Mis hermanos, todos los días necesitamos del Señor, pero hay una gran diferencia. Él habita en la persona del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Necesitamos de Él, claro que sí, pero nos ha dado las herramientas para poder caminar en lo que Él trazó, mis queridos hermanos. Mis hermanos, así es. Nosotros ya hemos sido rescatados con la obra de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, ya vemos el mundo con otros ojos. Solamente queremos es agradar a aquel que fue a la cruz en nuestro lugar. Dios hizo todo lo necesario para que hoy tú y yo tengamos acceso a su presencia y a su limpieza. Hay muchas cosas que necesitan ser limpiadas en nuestras vidas. Así es, mis hermanos. Hay muchas cosas. Pero ya hemos sido curados. Ya hemos sido curados. Solamente necesitamos que nuestros pies sean limpios. Porque ya nuestras almas han sido rescatadas. Ya le pertenecemos a Él. Mis hermanos, Jesús predicaba la palabra de Dios. Y lo que necesitamos es su palabra y su presencia. Y Él ya dio ambas cosas. Si alguien no ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, acércate a Él. No lo rechaces como lo hizo Pedro, cuando dijo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador, sino que tú eres un pecador y necesitas ser limpiado, y Él hará la obra en ti. Mis hermanos, así como Cristo extendió su mano para dar sanidad a este hombre, nosotros estamos llamados también a hacer lo mismo, a llevar ese mensaje de salvación, esa noticia de salvación. También, mis hermanos, debemos tener en cuenta que hay muchas vidas que aún necesitan ser tocadas. Y tú y yo tenemos ese mensaje, esa cura, que es a través de la persona de Cristo. Y por último, mis hermanos, quisiéramos que pensáramos y recordáramos a cuántas personas últimamente le hemos compartido en estos últimos días de la persona de Cristo. Hay mucha gente allá afuera que necesita ser sanada de la lepra del pecado. Hay mucha gente, mis hermanos, que necesita a grito entero la persona de Cristo en sus vidas. No nos quedemos con ese regalo, no nos quedemos con esa cura. Compartámosla. En tu trabajo, en tus estudios, en tu familia. Nosotros mismos tenemos que reflejar a Cristo con nuestras vidas, con nuestros comportamientos. Mis hermanos, muchas gracias por este tiempo. El Señor nos continúe bendiciendo. Gracias por el mensaje de su santa palabra. Gracias porque podemos seguir teniendo comunión unos con otros como Él lo demanda. Por esos ministerios tan bonitos que es acerca de la enseñanza de su santa palabra. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. El Señor me los continúe bendiciendo.
Chao, chao. Un abrazo para todos mis hermanos. Adiós.